Vamos, vamos a olvidar todo lo que traemos hoy. Hoy livianos, completamente livianos, ligeros, para poder entender, escuchar, como cuando uno recién se ducha y empieza el día y se siente renovado. Intenta hacer a un lado el desgaste del día a día para poder tener una apertura de corazón. De verdad que hace la diferencia cuando tienes una actitud de recibir. Vamos a invitar a Dios, vamos a invitar a nuestro Padre a esta reunión para que todo esté bajo control y supervisión de su perfecta providencia. Dios, gracias por cada persona porque es maravilloso el plan que tienes con cada uno de nosotros, porque quien está acá no es por casualidad, porque hay un plan confeccionado desde la eternidad. Sabemos que hay inquietudes, que hay duda, a veces dolor también con el que llegamos acá. Sed y hambre de respuestas, deseos de encontrar ese algo más que a ciencia cierta sabemos que nos hace falta y que nos alimenta. Y nosotros hemos reconocido en tu palabra una fuente inagotable de alimento, de sabiduría, una herramienta práctica para la solución, Señor, de nuestros problemas del día a día. Y no solo eso, sino que también la revelación que tú pones, Señor, para que día a día caminemos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y ese es el secreto de todo esto, Señor. Irnos acoplando a esa imagen perfecta de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque hemos descubierto que eres un Dios sobrenatural, que eres un Dios que se interesa por nuestras cosas, pero también tienes trascendencia y tu camino es sobrenatural y lo muestras y lo revelas a nosotros, tus hijos, Señor. Guíanos, Señor, y acompáñanos en este lugar. Eres el invitado de honor. Sírvete en la mesa, Padre, y acompáñanos porque nuestro corazón hoy volcamos hacia ti. Amén. Muy bien. Si me recuerdan, creo que íbamos en el capítulo 2, íbamos terminando. Yo sé que me faltó un versículo. Correcto. Sí, señora. El 23. Nos faltó el verso. Terminamos en el verso. Tengo muchas anotaciones acá. Sí, tal cual. Terminamos cuando Jesús dice, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Ahí habíamos terminado, pero pasamos por alto, no fue por el alto, sino más bien por cuestión de tiempo, el verso 23, ¿cierto? Recordemos que estamos escudriñando el Evangelio de Juan, lo hacemos desde una perspectiva histórica, desde el lenguaje, desde la época contemporánea al Señor, desde los usos y las costumbres que se tenían en esos momentos en esta tierra. También lo hacemos desde una mirada cristológica y por supuesto a la luz del Espíritu Santo. Esa es la manera en que vamos llevando la Biblia acá, sin ánimos de adoctrinar, sino de comprender lo que está acá. Entonces es como una guía, más que clases de Biblia, que no sé si así, creo que así se llama el grupo. Eso sería, eso está bien, charlas de Biblia, porque la Biblia no se puede enseñar y yo creo que ya me han escuchado muchas veces decir esto, la Biblia no se enseña, la Biblia se vive. La Biblia es una revelación para tú experimentar, incorporarla y vivir y entender que lo que Dios promete es real. Y en esa medida descubres que nadie te puede enseñar la Biblia. Entonces nosotros simplemente aquí vamos exponiendo cosas que están allí dentro de su contexto que nos sirve para incorporar esa revelación, pero no más. Es solo carpintería y arquitectura, pero lo esencial solamente lo pone el Espíritu Santo a la luz de la apertura de tu corazón, que siempre es mediante la fe, ¿no?
Entonces, recordemos que el Evangelio de Juan fue escrito más o menos en el último decenio del primer siglo, estamos hablando año 90 después de Cristo. Juan, ya anciano, comienza a escribir este Evangelio y que tiene una diferencia a los otros 3 evangelios. Se nos hace una primera exposición de la figura de Cristo como sobrenatural, alguien que tiene preexistencia, es decir, que existe antes de la creación del mundo, que está por fuera del tiempo y el espacio, y el tiempo y el espacio no lo limitaron. Y que ese ser llamado el Verbo, que sabemos que es Jesús, compartía en la eternidad con el Padre. Y que dado un tiempo, el tiempo preparado, según la providencia divina, tiene su advenimiento en esta tierra. Y cuando el Verbo se encarna en esta tierra en figura humana, él adopta una posición o un papel, un trabajo, una labor. Así como hay carpinteros, así como hay abogados, así como hay médicos, doctores, zapateros, etc. El oficio de Jesucristo, del Verbo, era ser Mesías. Mesías es su función. Y como Mesías ha de llevar al pueblo al conocimiento, a la cercanía de Dios y otra cosa más, que es lo más importante, a la salvación. Entonces todo eso se nos expone en el primer capítulo y poco a poco ya se nos está introduciendo en el ministerio público de Jesús a partir de la predicación de Juan el Bautista y de la recepción del Espíritu Santo que desciende como paloma, en ese vuelo apacible de la paloma. Después de esa recepción del Espíritu Santo, nos lleva el evangelista Juan a Jesús dentro de lo que conocemos como las bodas de Canaán, una boda que se estaba celebrando, que ya llevaba un tiempo de celebración, que Jesús ya viene recibiendo algunos apóstoles y acompañado de muchos discípulos, y llega a esta boda y es donde hace su primer milagro como figura pública, ¿ya? Como ministerio público. Y luego de esto, ya Jesús de Canaán está subiendo a Jerusalén a celebrar la Pascua, que todos celebraban. Y en esos viajes de Jesús, Jesús iba pasando por las aldeas y por los alrededores de toda la periferia de Israel, e iba enseñando la palabra de Dios y haciendo milagros y prodigios, aprovechando todas las circunstancias de las festividades judías. Entonces ahí, en estos momentos, es donde vamos en la narración del Evangelio. A Jesús no lo acompañaban pocas personas, a Jesús lo acompañaban muchas personas. A veces pensamos, qué pesar Jesús, que no lo escuchaban. Si yo lo escuchara en este tiempo, seguro yo me hubiera convertido en un discípulo, un apóstol, un seguidor. Pero a Jesús lo seguían muchas personas, por su doctrina y por sus milagros. Y vamos a ver que hay algo muy interesante que comienza a desarrollarse en la narración del Evangelio, y es que empiezan a emerger dentro de la cristiandad, dentro de esa experiencia de Cristo, diferentes formas de creyentes. Creyentes que se acercan a Jesús, es decir, que creen en Él, pero en no todos cuaja, en no todos hace ese clic profundo. Entonces, vamos a ver cómo nosotros como iglesia también podemos caer en esa sutileza o en esa superficialidad de creencia, y qué peligros conlleva como ese acercamiento sutil con Cristo, que le llamamos muchas veces simpatizar con Él, pero no estar unidos a Él. Verso 23, para seguir simplemente a manera de pequeña introducción. Al tiempo en que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Vale, yo sé que muchas veces, por la educación que llevamos o por la tradición, nosotros entendemos la Pascua de cierta forma, o entendemos la Pascua vinculada a la pasión de nuestro Señor o a la Semana Mayor o Semana Santa, ¿cierto? Pero la Pascua judía consistía en una celebración. Pascua viene del hebreo Peshach, que significa cruzar. La Pascua es cruzar. ¿Por qué cruzar? Porque cuando Dios saca al pueblo que estaba esclavo en Egipto, utilizando la figura de este personaje Moisés,
Cuando Dios utiliza a Moisés para sacar a su pueblo, ese tránsito, ese puente que ellos hacen de la península del norte de África, donde es Egipto, donde está situado el imperio egipcio, ha de cruzar a otra península que es conocida como la península sinaítica. Y creen los eruditos, los expertos en geografía bíblica, que Moisés cruza con el pueblo de Israel a través de un lugar llamado el Mar de Juncos, ¿cierto? Que no era cualquier mar pequeño o un pequeño escupitajo, perdónenme la expresión, como muchas veces lo hacen creer. Era un mar fuerte y hasta hace como 18 o 20 años, algunos arqueólogos hicieron inmersión en las inmediaciones de este Mar de Juncos y se encontraron con caballos, esqueletos de caballos, con ornamento militar egipcio. Y esto es muy bonito porque demuestra y vindica pues como la realidad del testimonio bíblico. Lo vi hace poco en un documental de National Geographic que hablaba precisamente de una investigación científica de ese milagro que se hizo pues, de la apertura del Mar Rojo, sí. Que en realidad lo que llevaba a la historia era que no precisamente fue en el Mar Rojo, sino en ese Mar de Juncos, que los juncos son unas rocas que sobresalen sobre el mar y que pues, obviamente le empiezan a explicar, empiezan a ver como el lado científico de por qué habría podido pasar eso, pero efectivamente... Pero eso es bonito, incluso las mismas plagas de Egipto, todas tienen una explicación científica. Lo raro es que empiezan a sucederse unas a otras. Sí, pero entonces ahí nos damos cuenta de que Dios es el que orquesta como a través de la causalidad de la propia creación, produce lo sobrenatural. Yo he visto milagros como crecer un pie que no tiene una explicación de orden natural, pero he visto milagros en el que Dios, por ejemplo, interviene en un sistema inmunológico para fortalecerlo, a través de la propia causa natural o utilizando un médico y ungiendo sus manos. Entonces Dios tiene libertad para hacer milagros. Bueno, entonces cuando Moisés pasa con el pueblo, ese paso, ese tránsito de la esclavitud a la libertad se llama Pascua, o paso, o cruce. Y los judíos, dictado por el mismo Dios, les dice que han de celebrar ese paso de la esclavitud a la libertad, para que todas sus generaciones recuerden que ellos fueron un pueblo esclavo y que ahora son libres. Nosotros como creyentes, entonces, ¿cómo experimentamos la Pascua? Para nosotros la esclavitud no es un imperio avasallando a otro imperio. Para nosotros la esclavitud como iglesia, como creyentes, es la esclavitud del pecado. El pecado que me tiene esclavizado, la mala conducta, el mal hábito, la ceguera espiritual, que me tiene esclavo y atado a las cosas del mundo. Entonces el judío, a diferencia de la iglesia, celebraba este paso. Antes de celebrar la Pascua había otra fiesta, porque no solamente estaba ese tipo de fiesta. Vamos a ver la fiesta de los tabernáculos. Los judíos tenían en cada mes una fiesta específica. Y cada fiesta judía, algún día veremos en el Antiguo Testamento el símbolo que significa cada una de las festividades judías, porque las festividades judías como tal son símbolos del calendario cronológico. Cuando digo cronológico es para que no se confunda con el calendario Kairos, que es el tiempo de Dios, sino el calendario Cronos, que es el tiempo de medición humana, en el que Dios determina ciertos ciclos de la manifestación en esta tierra o de la creación. Entonces, la Pascua representaba después de lo que se llamaba la fiesta de los tabernáculos, donde ellos hacían fiestas en tiendas de campaña, ¿ya? Lo que es la fiesta del Pentecostés, y después viene la Pascua. Entonces, ¿qué pasa con esta Pascua? Estaban todos los judíos reuniéndose de todas partes del mundo, de toda la diáspora, de los que en el norte, cuando se dividió Israel del sur y del norte, de todas las partes llegaban a ese lugar y acampaban en las inmediaciones de Jerusalén del templo y celebraban entonces
comiendo pan sin levadura, era la forma de celebrarlo. Se encargaban de estar purificados completamente en todo lo que fueran los ritos legales que se ofrecían anteriormente, y estaban en un tiempo de arrepentimiento. Eso era la celebración de la Pascua. Entonces dice, al tiempo en que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, no dice que era el día exactamente de la Pascua, sino estaba por ese tiempo, la gente estaba llegando y estaba todos girando en torno a ese gran evento. Creyeron muchos en su nombre viendo los milagros que hacía. Entonces Jesús, pasando por estas tierras, iba acompañando a sus discípulos, a sus apóstoles, y mientras iba enseñando, se les acercaban necesitados y ellos comenzaban a ver prodigios, milagros, cosas maravillosas de parte de Dios. Y por cuanto veían, ellos iban creyendo en el Mesías. Es que es muy fácil creer cuando tú tienes una manifestación. Tú tienes una manifestación, dices, aquí está ocurriendo algo, pues yo creo. Y esto fue lo que comenzó a pasarle a estas personas. Miren que el evangelista pone esto de los milagros porque... Pablo, ¿y qué pasa si uno tiene manifestaciones? Yo conozco personas que han recibido milagros sobrenaturales de Dios y están con su vida como si nada. Y saben que fue Dios y no siguen una vida con Dios. Yo creo que es como la parábola del hijo pródigo, que lo tiene todo en la casa, puede comer y se va ya a comer con los cerdos, algo así. Bien, creyeron muchos en su nombre viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos, o no se confiaba a ellos. Este es un punto muy importante, porque el apóstol Juan, hace claridad de que muchos se maravillaban de los milagros, se acercaban a él, pero de alguna manera su corazón estaba lejos de aquel que predicaba. Porque los conocía a todos. ¿Quién los conocía a todos? Jesús. Y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que en el hombre había. Esto es muy fuerte. En diferentes textos de la Escritura tenemos Ezequiel, no los voy a leer, aquí tengo bastantes, pero para poder seguir con el tema, porque si no me quedo mucho. En el libro de Sabiduría, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, se hacen afirmaciones, o Dios hace afirmaciones tales como: solo Dios conoce lo profundo del corazón del hombre. Y si nos están diciendo que Jesús conocía todo lo que habita en el corazón del hombre, nos están reivindicando la figura que nos presentaron de Jesús en el prólogo. El Jesús, el verbo que estaba con Dios, que es capaz de penetrar todo lo secreto y recóndito del corazón humano. Entonces, cuando la gente se le acercaba a Jesús y veía que pasaban milagros, Jesús no se sorprendía y ellos decían: mira cómo se te acercan. El mismo Juan seguramente se sorprendió al ver tantas personas que lo seguían, pero Jesús les hizo ver que su corazón estaba muy lejos de su enseñanza y de su predicación, que iban a recibir un bien milagroso, pero que su corazón iba a estar lejos de él. Y eso es importante porque aquí comenzamos a ver esa diferencia, la cual les hablaba al principio, de qué es ser un simpatizante versus un creyente. El simpatizante, bien lo dice, genera emoción. Simpatía significa que yo comparto una emoción por algo que estoy viendo con alguien. Eso significa simpatía. Hay personas que con su manera de ser procuran la simpatía de otros. Entonces yo me río, yo tengo ciertos gestos de formalidad para generar simpatía, y eso no está mal. Pero esa simpatía es una emoción pasajera.
es una emoción pasajera. Hay una diferencia entre empatía y simpatía. La empatía es cuando el dolor del otro es tu dolor. La simpatía es cuando tú intentas producir en el otro agrado, o te emociona lo que pasa con el otro, ya bien sea artificioso o natural, porque causa simpatía naturalmente. Hay gente que causa más simpatía que otros y pues le dice simpático. Entonces, en este caso habían personas que simpatizaban con el Mesías, con el Maestro, pero él conocía su corazón y decía, y no se fiaba de ellos. Es decir, sabía que había realmente en el interior de sus corazones. Y esto es bien interesante para lo que sigue. A continuación, capítulo 3. Había un fariseo de nombre Nicodemo. Este hombre Nicodemo es bien interesante porque vemos que es un fariseo, es judío, pero lleva un nombre griego. Nicodemo es un nombre griego que significa la fuerza o el poder del pueblo. Demos, de ahí viene la palabra democracia. Pablo, Ajá. porque, a ver, charlas pasadas nos habías explicado el contexto de quiénes eran los judíos, que eran los que descendían de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué hablamos de un judío fariseo? Ya, porque los judíos en el contexto de Juan, se está refiriendo a los fariseos. Creo que lo habíamos dicho. Cuando se refiere a judíos, en este caso, es como personas de autoridad moral. En este caso, ellos le decían judíos a las personas de autoridad moral, siendo ellos también judíos. Pero los judíos son estos, los que tienen esta... Si habitaban dentro del territorio judío, eran judíos, pero como su gentilicio. Perfecto. Pero ya su creencia o su religión, ya... Los hacía judíos acá. En este caso se está refiriendo a judío. Entonces Juan en los evangelios se nos va a diferenciar. Israelita versus judío. Israelita, topografía, gentilicio. Judío, persona moral, creyente o que al cual se le atribuya una superioridad moral, entre comillas. ¿Vale? Había un fariseo de nombre Nicodemo. Nicodemo es un nombre griego, lo cual nos da un matiz muy interesante respecto a la figura de este personaje. Y es que muchas veces aquellos que tenían nombres griegos también acompañaban su nombre, igual que el apóstol Pablo. Pablo era Saulo, que es también, y su nombre griego o romano, latino, era Paulus, que significa el menor o el más pequeño. Pero su nombre hebreo era el mismo del rey Saúl, ¿cierto? Entonces, que es un nombre que va acompañado con Dios. Y él, para hablar de su humildad, y él tiene como una transformación y adopta ese nombre de Pablo, el nombre latino, porque su conversión manifiesta su pequeñez, como el más pequeño o el último de los apóstoles. Y tener ese doble nombre, esa doble nacionalidad, nos indica que esta era una persona de jerarquía. Nicodemo, al tener ese nombre griego y que se le conociera con nombre griego, era que era un hombre de jerarquía. Entonces había un fariseo, nombre Nicodemo, un hombre de jerarquía, principal entre los judíos. La palabra principal, si tú lees este texto en griego, significa príncipe. De hecho, príncipe viene del mismo principio, era príncipe de los judíos, era un hombre que representaba al movimiento fariseo. Era un fariseo de alto rango, de alta jerarquía. Dice, que vino de noche a Jesús y le dijo. No es gratuito que el apóstol Juan nos mencione que llega de noche. Mire que uno a veces lee esto de pasón, pero cada frase, cada palabra tiene un sentido que nos matiza a nosotros la intención de aquellos actores que están participando acá en esta narración. Y es que él estaba yendo a hurtadillas a una reunión con Jesús porque previamente nos había narrado Juan que muchos milagros se hicieron durante la celebración de la Pascua. Entonces, seguramente, todos estos portentos y todos estos milagros llegaron a oídos de esta figura preponderante de Jerusalén,
porque la Pascua se celebra en Jerusalén, entonces es muy posible que Nicodemo era de Jerusalén, y él, al enterarse de un hombre que hace milagros, va a comprender que los milagros son las señales de una doctrina correcta, de una doctrina inspirada por Dios, porque nadie puede hacer milagros con su propia carne o su propia sangre, si no es que va acompañado del poder de la providencia divina. Entonces este hombre se percata de esto siendo fariseo. Recuerden que yo les mencionaba que dentro de esta sociedad que habitaba nuestro Señor, habían diferentes facciones. Por un lado teníamos los esenios, que eran personas apartadas que vivían la fe al extremo, se iban al desierto y se apartaban en las montañas a vivir la santidad, porque según ellos tenían que preservar la santidad para que el Mesías pudiera venir a este mundo. Gracias a los hallazgos del Mar Muerto podemos saber cómo vivían los esenios y se ha escrito ya mucho al respecto. También existían los fariseos como una facción, un movimiento purista, legalista, tradicionalista, que surgió después de la victoria de los macabeos, cuando los israelitas expulsaron a los griegos del pueblo, del tabernáculo, del templo. Y una vez expulsados, entonces se va generando este movimiento para que se encargue de hacer que la fe esté sólida en el pueblo. Era un movimiento completamente purista que pensaba que de no estar ellos, entonces otra vez el pueblo iba a caer en condenación, que había que enseñar la palabra de Dios tal cual. Y por otro lado existía otro movimiento llamado saduceo. Los saduceos era un movimiento más de orden eclesial, jerárquico, organizado, que se encargaba de toda la parte de la administración del templo y de la fe. Era la autoridad religiosa de la época, no eran los fariseos. Habían algunos fariseos en contacto con los saduceos, pero tenían una gran diferencia, y es que los fariseos creían en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, y los saduceos creían que no existía vida espiritual, que si tú te portabas bien y cumplías la ley, pues ibas a tener una buena vida, pero una vez tú murieras, tu espíritu, el hálito de vida de Dios, volvía y retornaba a Dios, pero no como una conciencia individual, sino que se fundía otra vez con Dios y se acababa todo. Era una doctrina mucho más materialista, ¿no? Más de orden natural y materialista, y estaban fraccionados con los fariseos por eso. Las sinagogas que nosotros leemos en las Escrituras generalmente estaban operadas o conducidas o manejadas por fariseos. De hecho, fue el movimiento de la sinagogal, de estos lugares donde ellos se reunían a predicar y a recibir instrucciones por orden de los rabinos, surgieron gracias al movimiento fariseo, que se encargó de desarrollar como ese plan de evangelización. No existe ni saduceos, ni fariseos, ni esenios, ni celotes. Porque esa palabra hoy en día se utiliza despectivamente Por ignorancia. para referirse a alguien hipócrita. Precisamente por la manera en que nuestro Señor vivió con los fariseos y los trató, pero entendamos que los fariseos fueron un movimiento purista muy sano, pero que confrontados ante la verdad, hasta un movimiento que parece sano, termina siendo expuesto. Y cuando tú presumes de santidad y estás expuesto ante el santo de los santos, resalta digámoslo así, tu miseria, ¿no? Entonces eso fue lo que le pasó, pero la palabra fariseo la hemos utilizado como algo peyorativo, negativo, pero en realidad era un movimiento purista que intentaba preservar la fe. Sí. Perfecto, tal cual. Muy bien. Entonces, y tenemos por otro lado los celotes. Los celotes era un movimiento separatista que buscaba, más bien de orden militar, religioso militar, que procuraba librarse de las manos, de los tentáculos del Imperio Romano en Israel, a través de la vía armada, así como lo hicieron los macabeos en la victoria contra los griegos, ¿ya?
Entonces era un movimiento armado. Esos eran más o menos las 4 facciones que nuestro Señor se iba encontrando en el camino y con la que nosotros vamos a estar familiarizándonos acá. Hay eso a grosso modo, abuelo de pájaro, pero que nos sirve de ilustración un poco. Entonces estaba este hombre fariseo, dice que vino de noche y Jesús y le dijo, ¿por qué vino de noche? Porque como líder de los fariseos tenía que cuidar que su imagen como líder, me voy a ir donde un outsider, donde un paria, donde un proscrito que no proviene de ningún linaje, de ninguna casta, de Nazaret, que es un pueblo que a la fecha todavía hay eruditos que discuten si Nazaret existió o no. Gracias a Dios por allá se encontró una piedra como en el 1817, donde había una inscripción que decía Nazaret, y estaba por allá en la colección privada de un millonario, ahora está en un museo creo que en Inglaterra, y se pudo dar fe de que Nazaret existía. Pero yéndonos por otro lado, que a veces me voy por donde no es, este hombre Nicodemo tenía que guardar su imagen, porque si lo ven visitando a Jesús van a decir que él está comulgando con sus ideas, y él tenía que soportar esa imagen. Entonces miren el corazón de Nicodemo, qué impresionante, porque él es seducido por los milagros de Jesús, es un hombre que busca la verdad, está escuchando ese revuelo que causa ese profeta que llegó de la nada con 30 años a predicar y ya se está haciendo un nombre a través de los milagros. Entonces él va a buscarlo en la noche y no va solo. Y le dijo, Rabí, que el rabino de rabinos, Nicodemo, príncipe de los fariseos, le diga a Jesucristo Rabí, Rabboni, que significa maestro. Y ojo, porque rabino es como cuando uno le dice profe, profesor, maestro, el profesor universitario, el profesor de determinado curso. No, cuando tú reconoces rabí en el contexto de la época de Jesús, eran personas que se daban el lujo de escoger a sus seguidores y de acompañarlos en escudriñar la Torá o las Escrituras. Y entonces en la época de Jesús habían 2 escuelas, 2 rabinos muy importantes, de los cuales nos hablan los evangelios, no citándolos puntualmente, pero sí por una polémica respecto al matrimonio. Y eran 2 rabinos que tenían dos escuelas de interpretación de la Torá. Uno era Shammai y otro era Hiliel. Y eran tan importantes, y yo me imagino los padres cuando llevaban a su hijo al templo y lo presentaban al templo felices para decirle Dios te lo entrego, ellos le buscaban un rabino. Entonces estar al lado del rabino más erudito, más prestigioso, más sabio, con más conocimiento, era tremendo. De hecho eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Pablo, desde pequeño, fue dejado a instrucción de un rabino de rabinos. De hecho, de Nicodemo hablan, en el Talmud judío se habla de un Nicodemo, que era una figura preponderante en Israel. También se habla de este hombre Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo, el maestro judío del apóstol Pablo. Y Hechos de los Apóstoles también nos hablan de Gamaliel y los evangelios nos hablan de él. O sea, que Pablo tuvo una instrucción con un maestro muy erudito y por eso Pablo tenía ese grado de erudición que tenía, porque fue acompañado, fue el seguidor de un gran maestro. Y para que este hombre reconozca a Jesús como maestro, significa que en su corazón ya había algo, ya había un reconocimiento, una simpatía por este hombre Jesús de Nazaret. Dice, sabemos en plural, mira que él se toma como la vocería de algunos a los que los milagros de Jesús ya le había seducido el corazón, porque sabemos en primera persona en plural denota que ya hay un grupito que está parloteando de Jesús, que ya están hablando, mira lo que hizo acá, mira lo que hizo allá, y se regó por allá que sanó a uno, que expulsó un demonio, y él dice, esto no lo puede hacer alguien si no es por Dios. Y dice, sabemos, es decir, no era él solamente, porque a veces en las narraciones se nos presenta a Nicodemo como si él fuera el único que se hubiera inquietado su corazón. No, muchos estaban inquietos, muchos rabinos, maestros y fariseos se habían inquietado con su predicación.
que has venido de parte de Dios. Y esto no es poca cosa, este reconocimiento que este gran maestro le hace. Perdónenme si mi andar es lento en el camino, pero quiero que recreemos lo que está ocurriendo realmente acá. Pues nadie puede hacer esos signos que tú haces si Dios no está con él. Nosotros como mundo gentil no utilizamos casi la palabra señal o signo. Y vamos a ver que esto es importante, que aquí hay una diferencia que vale la pena resaltar. Nosotros utilizamos la palabra milagro o sobrenatural, ocurrió algo sobrenatural, ocurrió un milagro. Y está bien empleada. Pero la palabra signo o señal es más precisa que la palabra milagro para la obra de Dios. ¿Por qué esto? Porque la palabra señal involucra que hay un contenido detrás de aquello que se está señalando. Me explico mejor. ¿Qué es una señal? Una señal es, por ejemplo, si nosotros comenzamos a ver que empiezan a venir ciertos vientos frescos, fríos, en las noches, agradable, unas brisitas, entonces tú ves eso como señal de que el tiempo veraniego está pasando y está haciendo tránsito a otra etapa, a otra estación, o viene un tiempo de invierno, de primaveral, de frescura. Entonces ahí el viento se torna una señal. Es un signo de que viene algo detrás. Por lo tanto, cuando Nicodemo ve las señales o los signos sobrenaturales de Jesús, sabe que se avecina una doctrina o algo que él está enseñando que lo está vindicando el signo. Así que llamar a los milagros signos o señales es mucho más propicio, porque detrás de toda señal hay una predicación. No hay señal sin contexto, no hay señal sin predicación, no hay señal sino mediante viene implícito un mensaje. Y el milagro lo que está haciendo es decir, rubricando, diciendo, sello, señalo, digo que esto que él está diciendo está respaldado por mí. Por eso el término señal tiene una valoración, y más como es un maestro, él está diciendo señal. La gente del pueblo diría milagro, un milagro, y se iban felices con su milagro, pero ese como maestro de la ley dice, esto es un signo de que este hombre está enseñando algo. Hay algo detrás, y eso es lo que él quiere escuchar, que hay detrás de ese signo que él está manifestando. Así que si tú sigues un signo de Dios, vas a encontrar una predicación, vas a encontrar una enseñanza, una pedagogía, algo que va a hacer crecer tu alma. Detrás de cada signo que hace Dios en nuestras vidas, viene detrás una enseñanza. Los signos no es porque a Dios le gusta hacer milagros, le encanta, pero detrás del milagro viene una enseñanza, siempre. El simpatizante del milagro y el creyente del signo. Por ejemplo, uno muchas veces dice, A eso iba. dame una señal. Pues no, pues Es diferente porque ya es una señal para una confirmación o algo, pero es diferente. Señal en ese caso es un signo sobrenatural. De la diferencia de quedarse con el milagro, quién va detrás del milagro y quién va detrás de lo que trae el milagro. Nicodemo iba detrás de lo que traía el milagro. No se quedó con la pompa y la maravilla de lo sobrenatural, sino que dijo, detrás de esto hay algo que Dios nos quiere mostrar. ¿Será el Mesías? Seguramente pensaba. Esto no es que estoy leyendo allá. Nadie puede hacer esos signos, sino que tú haces signos si Dios no está con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo. Esta palabra respondió, si la leemos en griego es, yo creo que la mejor expresión, esta traducción dice respondió como para que uno no se aleje del contexto, sino que él estaba hablando, pero es, y Jesús tomó la palabra. Y Jesús intervino, tomó la palabra. Si lo leemos y lo traducimos desde el griego. En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. Uno dice, está bien también, la traducción también está bien. Vamos a explicar esto porque esto tiene un contexto desde el judaísmo muy bonito.
que muy pocas veces lo he escuchado que alguien lo enseñe. Díjole Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer sin ser viejo? Siendo viejo, perdón. ¿Cómo el hombre puede nacer siendo viejo? Esta conversación uno dice, o Nicodemo es muy ingenuo o está siendo irónico, pero vamos a entender qué está pasando acá porque están hablando Jesús, el Señor de señores, y un maestro de la ley y de la palabra. Así que ellos están hablando en un código que ambos entendían. Vamos a intentar descifrar ese código en el que Nicodemo estaba hablando. Resulta que dentro de los fariseos o de la enseñanza talmúdica o judía, el renacimiento o ese nacer de nuevo era una expresión que ya se utilizaba. Esa no es una expresión novedosa de Jesús. Muchas veces creemos que Jesús fue el que implementó esa palabra por primera vez. No, nacer de nuevo ya existía. Para los judíos, nacer de nuevo significaba que cuando una persona se hacía judío o practicaba la fe judía y lo hacía en orden a las enseñanzas de Moisés y lo hacía como una práctica honesta y concienzuda, esa persona iba a tener un renacimiento en su vida. Pero era un renacimiento a través de la voluntad, de los esfuerzos propios, del alejamiento del pecado, de las purificaciones rituales y de todo aquello que les exigían las 675 normas legales mosaicas. Entonces ellos tenían que hacer todo eso para poder estar en ese renacimiento, ¿no? Entonces por eso Jesús le dice a él, en verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? El nacimiento o el renacimiento del que ustedes hablan no les es suficiente, sino que ustedes deben nacer en el mundo espiritual. Ustedes deben renacer del espíritu, no de la carne, porque no son sus obras o su comportamiento lo que los acerca a Dios, sino que en realidad el problema del hombre es un problema que subyace en su espíritu. Es una incompatibilidad entre la santidad de Dios y el ser humano. Y Pablo nos va a enseñar mejor esto en la carta a los Romanos cuando nos habla del alcance de la ley o las obras de la ley versus la gracia o el recibir el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces tiene completa relación con esto. Entonces Jesús le está hablando en un lenguaje de rabinos, ¿no? Esta conversación seguro fue más amplia, pero esto es como lo que destaca el apóstol. Entonces, porque él dice a nosotros, dice, sabemos que has venido como maestro, sabemos en plural. Y esa charla presuntamente habían varias personas. Él no fue solo, él seguro fue con algunos de los fariseos cercanos a su impresión de Jesucristo. Y puede ser que precisamente por eso hacía las preguntas, aunque él las entendiera, para que las respuestas las recibieran sus Claro. acompañantes. Sí, claro, no, y ellos entendían porque eran rabinos, eran estudiantes de la ley. Dice, cuando él dice, díjole Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Significa no ingenuidad, sino que creyó en las palabras de Jesús. Digo, entonces, ¿cómo se puede hacer, Señor? Él le creyó lo que él le dijo, no es ingenuo. Él dijo, este hombre que hace milagros me está diciendo aquí algo extraño, entonces, ¿cómo es esto? De verdad le creyó. Es como si alguien dice, mira, yo vi un edificio caer y volverse a armar sobrenaturalmente. Sí, ¿cómo es eso posible? Más o menos eso es lo que ocurrió, porque creía en la autoridad de su palabra. Y dice, en verdad, dice, ok. ¿Cómo puede el hombre, acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer? Verso 5, respondió Jesús, en verdad, y esta vez no dice una en verdad, sino dos en verdad, en énfasis, en verdad te digo,
que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es supremamente vital en la vida de nosotros como iglesia. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Él no está diciendo que el nacimiento del que hablaban los fariseos era ineficaz. Él decía, vale, pero no es suficiente. Tienes que nacer del agua, o sea, del agua, que para nosotros sí es el bautismo, y del Espíritu, el bautismo como señal de renovación de vida cristiana. Y tienes que nacer del Espíritu. Esto de nacer del Espíritu era la novedad para ellos, era la novedad para Nicodemo, porque ellos no conocían este lenguaje espiritual. No conocían esto. Era Dios y ya. Era la ley y ya. Solo la ley. Vamos a leer. Ok. Ok, los que nos están escuchando no están escuchando las preguntas, entonces para que las dejemos para el final. Que me ven respondiendo cosas y no saben qué respondo. Vamos a ver. Vamos a leer Jeremías capítulo 31, verso 33. Alguien que lo pueda leer, mira, acércate acá porque si no, no nos escuchan. Quien lo vaya a leer. Ajá, 31, 33. Y alguien que me vaya buscando, Salmo 51, verso 12. ¿Mm? Sí, es ese. Libre. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ok, ¿escucharon? Bien. Yo pondré la ley en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando Dios, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, tú deberías saber esto, porque ya fue profetizado. Salmo 51, 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y un espíritu, un corazón limpio y un espíritu puro. Perfecto. Y eso es lo que va a hacer Dios en el advenimiento mesiánico, en el advenimiento del Mesías. 31, 33. Salmo 52, 12. 51, 12, perdón. Entonces, Joel también lo dice. Joel dice, y en aquellos tiempos el Espíritu del Señor se derramará sobre toda carne, sobre toda carne. El Espíritu del Señor. Jesús se estaba refiriendo a esos tiempos y él era un conocedor de la ley. Lo que pasa es que con tanto tiempo de aparente silencio de Dios, la gente se va disecando y lo sobrenatural se va perdiendo. Y Jesús les estaba hablando en un contexto de un nacimiento completamente espiritual. Quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Verso 6. Lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Esta frase es tan magistral y es tan profunda porque le está diciendo a Nicodemo que la salvación, que ese nuevo nacimiento no se produce por mano ni herramienta humana. No hay ningún ser humano que pueda producir eso por sus propias potencias, por su propia fuerza, por su voluntad. Todos los días madrugar como un monje Shaolin a intentar desarrollar el potencial interior a ver si alcanzo la salvación. Ni así.
ni con toda la ascética del mundo. Ascética, entiéndase como el trabajo menesteroso y voluntarioso sobre uno mismo a través de la fuerza de voluntad, de la meditación y del trabajo interior. Ni aún así, eso es la carne. Él dice, todas esas obras son carne y cuando usted se muera van a seguir así. Pero yo les estoy ofreciendo un nuevo nacimiento, les estoy ofreciendo ser llenos del Espíritu para que ustedes sean una nueva creación, incorporar algo nuevo en el ser humano. No por propio esfuerzo, no por propio mérito, no por menester ascética o voluntad alguna, sino por pura y explícita gracia. Ojo, no estoy diciendo que aquel que haya nacido de nuevo no va a manifestar obras, o que aquel que haya nacido de nuevo se puede tirar como el perico de los palotes, sino que en realidad aquel que haya nacido de nuevo va a mostrar o a manifestar los frutos de ese nuevo nacimiento. Cuando nace un gatico maulla, cuando nace un bebé llora, cuando nace una ballena no sé cómo hace, pero hace como hacen los vallenatos. Y esto, sin importar, cada persona manifiesta según su naturaleza. Cada uno es o su expresión de acuerdo a su propia naturaleza, su propia esencia. Quien ha nacido de nuevo manifiesta las obras del Espíritu. ¿Que tiene errores? Sí. Ya el Pablo nos explicará por qué en Romanos 7, 8 y 9. Pero más adelante lo veremos. ¿Por qué pasa eso? Que aún a pesar de haber nacido de nuevo, hay una naturaleza que está en pugna, todavía una vieja antigua naturaleza que siempre está como intentando eclipsar la luz de Cristo. Lo que nace de la carne, carne es, obras y ley. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. El Espíritu es lo de arriba. Hay muchos pasajes que hablan, hay uno de sabiduría muy bonito, no recuerdo el pasaje, ahí queda como inquietud. Dice el que viene de arriba. Ok. No te maravilles porque te he dicho, es preciso nacer de arriba. Ahí es la expresión que él está utilizando, una expresión de sabiduría que conocían los rabinos del texto bíblico, de sus textos. Es preciso nacer de arriba. Nacer de arriba significa nacer del cielo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Hagamos en estos momentos un paréntesis en lo que estamos hablando y vámonos a la imagen de esta conversación de Nicodemo con nuestro Señor. Él seguramente está en un balcón. Él no está en el interior de una casa, sino que seguramente en la conversación que fue larga, se fueron hacia un balconcito ya entrado la noche, a un balcón de esta casa. Y en ese balcón, quizás, estoy yo jugando un poco aquí de intérprete, él van sintiendo como una especie de brisa que los toca, los acaricia a ambos, y en ese toque de esta brisa Jesús toma la palabra y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y dijo, ¿pero cómo puede ser eso? Jesús respondió y dijo, ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? Se estaba refiriendo a la llegada del Espíritu Santo, a cómo opera el Espíritu Santo. Que tú el Espíritu Santo no lo ves venir, sino que recibes su manifestación. Y no sabes qué está haciendo, no sabes para dónde va. Simplemente te vas dejando guiar por su influjo. Como si nosotros fuéramos una cometa y el Espíritu Santo fuera el viento y nos va llevando. Así son los hijos de Dios. Pero tú no sabes hacia dónde se va a dirigir el viento, no sabes de dónde viene, pero te está llevando. Ese es el camino que nosotros llevamos de peregrinaje cuando recibimos el Espíritu Santo. Él nos va llevando y nosotros le decimos, Dios, muéstrame a dónde me vas a llevar, a dónde me estás llevando. Y uno como cometa, lo único que puede ver es por dónde me va llevando.
pero no sé de dónde vino ni hacia dónde me va a llevar. Yo puedo intuir por el trayecto que quizás me está llevando a algún lugar, pero todo queda siempre en el misterio de la acción del Espíritu Santo. Y eso es precioso. Cuando le preguntamos al Espíritu, Espíritu, ¿a dónde me quieres llevar? Que no nos pase como el apóstol Pablo, que queriendo ir a Asia Menor, el Espíritu Santo lo iba llevando y lo iba llevando y lo iba alejando y él hacía repulsa y fuerza para ir a Asia y el Espíritu Santo lo iba llevando hasta que llegó al corazón del Imperio Romano, siendo un superjudío que solo le gustaba predicarle a los judíos, terminó siendo el apóstol de los gentiles. Y si Jesús le hubiera dicho desde el principio que se iban a convertir todos los gentiles por él, Pablo hubiera hecho una repulsa mayor que la que le hizo al Señor en su entrega. Pero entonces el Espíritu Santo va llevando a Pablo hacia donde quiere. Y solo al final de su carrera él dice, ya he corrido la buena carrera, la batalla de la fe, y entendió hacia dónde lo quiso llevar el Espíritu. Pero entre tanto, nosotros como peregrinos del Espíritu Santo vamos siendo llevados por él. Pero aquí, más que eso, lo que quiere resaltar nuestro Señor es que las autoridades espirituales de Israel, enseñando las Escrituras, desconocían lo que las Escrituras hablaban. Joel había predicho, como lo acabamos de leer, un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y él está diciendo, nacer del Espíritu es lo que Joel estaba diciendo. Y Nicodemo aún no entendía qué era eso. Creía que el Mesías iba a llegar y iba a hacer algunos milagros, bien, porque este está haciendo milagros, puede ser el Mesías, nos va a liberar del yugo del Imperio Romano y vamos a tener un tiempo de paz y de magnificencia, como en la época del rey David y del rey Salomón. Pero desconocía que quien estaba hablando era alguien más grande que el rey David y que lo que estaba ofreciendo era mucho más grande que cualquier tipo de riqueza imperial. Vamos entonces a... que quiero buscar este texto que me interesa, un texto que me interesa. Este está bien. Ezequiel 11:20, sí. Bien. Vamos entonces al verso 11. Continúa él. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio. Pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Aquí hay una discusión alrededor de este pasaje y es si es Jesús o es algo que añade Juan como evangelista, ¿ya? Casi de común acuerdo se entiende que este pasaje ya es Juan el que está escribiendo. Nos utiliza en verdad te digo, como lo hacía el maestro, pero es Juan quien está hablando. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Esto va en sintonía con el prólogo de Juan. Algunos preguntan, ¿pero por qué Jesús se llamaba el Hijo del Hombre? Es una pregunta que muchos tienen cuando uno se acerca como al Evangelio, por el libro de Daniel. En el texto del libro de Daniel, en Isaías también, vemos que el profeta Daniel tiene una visión en la que él tiene una sucesión de sueños y visiones de las estatuas, que es el Imperio Romano, el Imperio Griego, el Imperio Persa, etcétera, etcétera. Y poco a poco en esa sucesión de visiones, él ve a alguien que desciende como con la figura de un hijo de hombre. Entonces Daniel le dice, alguien como hijo de hombre, como si fuera un ser humano, como con una divinidad, con algo especial, pero con figura de hombre. Y no era un ángel, era como hombre. Entonces cuando Jesús se atribuye a sí mismo el ser el Hijo del Hombre, está diciendo, yo soy aquel que Daniel vio como el Hijo del Hombre, este soy yo. Entonces dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A la manera que Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna. ¿Cómo que Moisés cuál serpiente alzó? Cuando nosotros leemos el Éxodo, vemos que después que las serpientes comienzan a picar a las personas, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y empiezan a sufrir dolores y a sufrir los problemas de la picadura de una serpiente, entonces Dios le dice a Moisés que haga una serpiente, una vara con forma de serpiente de bronce, y que la ponga en alto, que la clave y la ponga en alto, y que todo aquel del pueblo que mirase la serpiente iba a ser sanado del veneno de la serpiente. Es muy bonito porque hay textos en la misma escritura donde se nos habla en sabiduría también, es otro, donde se nos habla, si tienen, no en todas las Biblias está, pero habla de aquel que la serpiente, cuando creía el pueblo que miraba a la serpiente, detrás de la serpiente te estaban mirando a ti, y no era la figura sino tú quien lo sanaba, ¿ya? Y eso es lo mismo que pasa con Cristo. Entonces Cristo está utilizando la figura de la serpiente que lo sanó el veneno como su cruz, como la crucifixión. Que Jesús, Él está hablando de que Él va a ser levantado como la serpiente, o sea, va a ser como una vara puesto en alto. Jesús ya sabía cómo iba a morir para esta fecha. Jesús sabía que Él iba a ser expuesto y empalado para hacer salvación de mucho, y que todo aquel que lo vea a Él, va a ser salvo de la misma forma. De esta manera vemos que el Antiguo Testamento es un tipo figurado de la acción mesiánica y salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó antes es como una sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un anuncio, una sombra, una prefiguración, un tipo de lo que iba a venir. Por eso el apóstol Pablo habla de que la ley es algo bueno, necesario, pero que es imperfecto para la salvación, que prepara para la salvación, pero que no te salva por ti mismo, sino que necesitas algo más, y esto es lo que está hablando el Señor. Así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre en la cruz, para que todo el que creyere en Él tenga la vida eterna. A ver, esto no quiere decir que la fe no venga acompañada de obras. No quiere decir que yo creo y sigo llevando una vida licenciosa, una vida de pecado, una vida de desorden, pero yo creo que yo te miré en la cruz y yo creo, y me arrodillo y digo en la cruz, pero llevo una vida licenciosa significa que no he nacido de nuevo, porque cuando nazco de nuevo, si bien tengo una tendencia pecaminosa llamada concupiscencia, el Espíritu en mí va produciendo una regeneración, ¿ya? Y a esta regeneración es lo que se llama la santificación. Después es un proceso que vamos viviendo, ¿no? Entonces, para no confundir esto. Entonces, los apóstoles cuando escuchaban estas palabras todavía no entendían la obra de la salvación. Ellos no entendían estas palabras porque ellos no sabían que Jesús iba a ser crucificado. Pero Él anuncia todo esto. Es precioso este texto de la figura de la serpiente y Jesús. Es demasiado elocuente. Ahora continúa el apóstol Juan. Y esta palabra de tercera de Juan 16 se utiliza mucho. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Esto es como un texto que aclara las anteriores palabras. Que en boca de Juan, pues que en la escritura de Juan es la boca del maestro. Pues Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que juzgue al mundo. Tengamos esto en cuenta. Recuerdan que hablamos al principio que el Mesías era una profesión,
Ser Mesías es el trabajo de Jesús. El nombre de Jesús es Joshua de Nazaret, ¿sí o no? De trabajo, Mesías. De origen, divino. Y este trabajo consiste en dos fases o en dos etapas. Para que el trabajo de Mesías esté completo, se tienen que cumplir dos etapas o dos fases. Fase 1, salvarnos. Fase 2, juzgar al mundo. Entonces, cuando Jesús vino al mundo, no vino a condenarlo, y por eso se reflejan expresiones en el Evangelio como con la mujer samaritana, por ejemplo, o también cuando está con la mujer adúltera, que él dice una frase, una expresión muy bonita, y es: mujer, ¿quién te condena? Y cuando Jesús dice mujer, ¿quién te condena? Es: yo vengo no a condenar, sino a salvar. Pero ojo, porque cuando leemos Apocalipsis vemos que cuando Jesús vuelva a esta tierra, va a volver como juez. Y el juez no es como a señalar los pecados, viene a separar. Tú estás aquí, a ti te corresponde estar aquí, a ti te corresponde estar allá, a ti te corresponde estar aquí, a ti te corresponde estar allá. Ese es el juicio. El juicio en realidad es dónde nos corresponde estar, en el espíritu, en el mundo espiritual. Dice: sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree ya está juzgado, porque no creyó en el nombre del unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, el juicio es personal y el juicio es tu propio juicio, tú mismo te juzgas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que obra mal aborrece la luz y no viene a la luz, porque tus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, pues están hechas dentro o en Dios. Esto no es escatología de Juan. Escatología es como el final de los tiempos, como que Juan está diciendo: es que el que no escuche se va a condenar, y el que no escuchó se va a condenar, y el que escuchó se va a salvar. No, Juan no está diciendo eso, porque muchas veces vemos que interpretan eso: usted no escuchó, ya se condenó. Ojo, no, Juan aquí nos está dando una expresión del poder que tiene el Evangelio para salvación, ¿cierto? Y tú puedes rechazar el Evangelio una vez, pero puedes volver a escucharlo. De hecho, a mí me ocurrió. Yo fui evangelizado desde niño. Hice la primera comunión, hice la confirmación. No sé qué confirmé, porque en realidad en mí no había algo que confirmar. Lo hice por tradición. Sin embargo, ahí había una semilla y rechacé la fe. Después Dios me tomó otra vez y se revela y llego a la fe. Así que no es algo concluyente, sino es más bien lo que nos quiere matizar Juan, es el poder de salvación del Evangelio, no el poder de condenación, como muchos utilizan este pasaje para mostrar el poder de condenación del Evangelio. No, el Evangelio no tiene poder de condenación, tiene poder para la salvación. El Evangelio es poder para la salvación del hombre, no poder para la condenación de nadie. La condenación es porque la gente se excluye de la luz, y en tanto te excluyes de la luz por tus obras, eres examinado. Y ante la luz tus obras van a ser expuestas, sean buenas o sean malas. ¿Ya? El fin de la obra mesiánica es la salvación del hombre. A eso vino el Señor a este mundo. Verso 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. O sea, de Jerusalén fue bajando al sur, o sea, Judea, tierra de los judíos. Y permaneció allí con ellos y bautizaba. Entonces aquí no solamente Juan Bautista bautizaba, sino que bautizaban Juan Bautista, Jesús y sus discípulos y sus apóstoles también bautizaban con él. Verso 23. Juan bautizaba también en Ainón, cerca de Salim, donde había mucha agua. Y venían a bautizarse, pues Juan aún no había sido metido en la cárcel. Verso 25.
se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y cierto judío acerca de la purificación. Es que esto no eran ovejas mansas. Ni los discípulos ni los apóstoles andaban felices en armonía. Ellos tenían discusiones, pleitos, problemas. A Jesús le tocó tratar como con niños pequeños. No fue fácil. Jesús tiene una palabra donde dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Hombres de poca fe. Imagínense la misericordia del Señor, pero ¿cómo era andar con esos 12? Para que bautizaran a unos los hijos del trueno. Y cuando le dice a uno, va la mamá de este par y le dicen al Señor, mire, yo quiero que mis hijos estén allá con usted en su reino, está buscando puestos. Y Jesús le dice, el más pequeño será el más grande en el reino de los cielos. Entonces vemos que los apóstoles no eran unos santos como los vemos así, no, eran unos hombres en un proceso terrible como lo somos tú y yo con Dios. Y estaban con el maestro directamente bebiendo de la fuente y tenían que pasar por eso. Y se peleaban por quién iba a tener la preeminencia y quién se iba a sentar a la derecha del rey. Quién iba a ser el visir del rey, el chambelán, el segundo al mando del rey. Y uno se los imagina como, es que uno ya ve a Juan en sus cartas o a Pedro, uno ya los ve muy arriba, pero ellos arrancaron desde abajo, desde el fango, como lo hacemos nosotros. Así que viéndolos a ellos, pues no te desanimes, que hay esperanza. Viendo a Pedro, yo siempre tengo esperanza. Si se escucha, inténtala decir duro. Yo quisiera entender en el mensaje de Jesús a Nicodemo qué significaba para Jesús que el Espíritu Santo se manifestara en algunas personas, ¿cierto? Esa gracia del Espíritu Santo para que en algunas personas la espiritualidad generara un renacer, a una vida nueva, y de pronto en otras, independientemente que tuvieran la voluntad de su corazón por hacerlo, no sucediera. ¿Cómo interpreta uno ese? Me parece que es una pregunta muy bonita, porque bueno, esa se alcanzó a escuchar. Me parece que es una pregunta muy bonita, pertinente, y yo creo que vale la pena como meditar en esto. Uno, no todo lo que nace del corazón es puro. Cuando uno dice es que nació del corazón, no todo lo del corazón es puro. Perverso y engañoso es el corazón del hombre, dice Dios. Sin embargo, las personas que escuchaban a Jesús y eran tocados por el Espíritu Santo, era por algo muy especial. Era porque hicieron teshuvá o arrepentimiento genuino. Las personas que no, era simplemente que se maravillaban de lo milagroso y no hacían tránsito de arrepentimiento. Quien realmente se arrepentía iba a estar abierto a la acción del Espíritu Santo. Quien no estaba arrepentido genuinamente no iba a estar sujeto a la acción del Espíritu Santo. Muchos de esos fariseos se acercaron por curiosidad taumatúrgica, por curiosidad por lo milagroso. Y de verdad querían. Pero todavía había un yo tan grande que no había sido obligado, que no iba a permitir recibir la brisa del Espíritu. Entonces, la gran diferencia entre un corazón que entiende o que empieza a ser sensible a lo espiritual es el acto de contrición, o de arrepentimiento, o de humillación. ¿Qué es la humillación? La humillación no es bañarse en silicio, es bañarse en ceniza o amarrarse un silicio en el cuerpo para autoflagelarse. El verdadero arrepentimiento es humilde, que es reconocer que Él es verdad y que hay mucho en mí que tengo que destapar. Y ahí es donde yace el verdadero arrepentimiento. Y quienes alcanzaban ese teshuvá o ese verdadero arrepentimiento y veían a Jesús y pasaban, lo reconocían, sin que tuviera que hacer milagros, solo con escucharlo. Como cuando Mateo le dijo, ven, sígueme, a un cobrador de impuestos, y él lo siguió. Ese hombre ya había hecho teshuvá en el corazón. Jesús veía el corazón y le dijo, ven, y hizo clic inmediatamente. Y así hace con nosotros. Lamentablemente, muchos de nosotros necesitamos pasar por periodos de aflicción para hacer teshuvá o para arrepentirnos.
Y por eso a veces la aflicción también le podemos llamar quebranto. Yo tuve hace 2 años una charla que di que se llamaba No menosprecies el quebranto, porque el quebranto a veces es necesario para verdaderamente hacer teshuvá o volver los ojos a Dios. Y a veces estamos tan llenos de autosuficiencia o de nosotros mismos que se nos dificulta hacer ese tránsito. Espero te haya sido de utilidad. Bien, dice, entonces llegaron, habían pleitos entre ellos, me dicen cuando estamos a tiempo, porque yo me voy yendo. 15 minutos. Ok, verso 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, o sea, maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está ahora bautizando. ¿Qué creen que pasó acá? ¿Qué sintieron ellos? Al ver como 2 movimientos. Celos. Aquí esto es una expresión de celo religioso. Ocurrió en los discípulos de Juan, que andaban con un hombre que era un profeta, versus los discípulos de Jesús. Ocurre entre comunidades religiosas. Es que porque esto es esto, es que porque esto los visita ya no dio esto. Ocurre. Es normal. No debería ser normal, pero lamentablemente es normal. Y no está bien. No está bien celos. Y menos entre hermanos, no tiene sentido. No admires a nadie, pero tampoco desprecies a nadie. ¿En qué versículo estamos, perdón? Verso 26. Juan les respondió diciendo, y aquí viene la sabiduría de un hombre que es profeta. No debe el hombre tomarse nada si no le fuere dado del cielo. Otra vez está reivindicando el hecho de que todo lo que proviene de Jesús proviene desde arriba, que no hay nada de la carne, que la obra de Jesús, esto es una enseñanza ahí entre líneas que nos está diciendo que todo lo que hacía Jesús era en el Espíritu. Muchas veces se escucha decir o predicar, es que caminar en el Espíritu. Y vas a escuchar en muchos grupos, a sacerdotes o a pastores o a predicadores, o a alguien que esté predicando diciendo, es que hay que caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es esto, es hacer la voluntad, procurar hacer la voluntad de Dios. Es no atribuirse nada por mi propia fuerza, sino dedicarme a abandonarme a la providencia. Entonces, si Él está haciendo y está bautizando es porque del cielo le fue dado, si no, no se atrevería a hacer eso. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado antes de Él o ante Él. Verso 29. El que tiene esposa es el esposo. El amigo del esposo que le acompaña y le oye se alegra grandemente de oír la voz del esposo. Pues así es mi gozo, está cumplido. Preciso es que él crezca y yo mengüe. La acción de Juan estaba ya en su fase final. Él estaba presentando al Mesías, el Mesías ya llevaba unos meses de ministerio público, por lo tanto, la acción de preparar el arrepentimiento de los corazones para que pudieran escuchar a Jesús, hacer arrepentimiento, hacer teshua y destapar sus oídos para poder entender la palabra de Dios, entonces ya estaba terminando ese trabajo, pero aún Juan tenía muchos discípulos que lo seguían y lo ayudaban a bautizar. Sintieron celos de Jesús que estaba bautizando junto a sus discípulos y él les dice, yo no soy el Mesías, él es el esposo, y cuando la esposa que tiene a su esposo que está lejos, que está de viaje, esta es más o menos la historia que él está contando, escucha otra vez la voz de su esposo, se alegra y su alegría está completa. Y es que Jesús es el esposo de la iglesia. Así que Juan se está asumiendo a sí mismo como el papel de la iglesia, como la esposa de Cristo, como la esposa del esposo al quien va a llegar a casa después de partir. Esto es muy bonito, porque son como unos pasajes que nos muestran el corazón de Juan el Bautista y de que era un hombre también que vivía en el Espíritu. Verso 31. El que viene de arriba está sobre todos.
El que procede de la tierra es terreno y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído. ¿Dónde? En el cielo. Pero su testimonio nadie lo recibe. Quien recibe su testimonio pone su sello atestiguando que Dios es verdad. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabra de Dios. Pues Dios no le dio el Espíritu con medida. Cuando dice no le dio el Espíritu con medida le dio el Espíritu sin medida. Es decir, el Espíritu Santo, y esta es una revelación de Juan, estaba o actuaba en toda su perfección y plenitud. El Espíritu Santo no tenía límites en Jesús. Y esto es interesante porque nos muestra a nosotros algo. Y es que en todos nosotros, los que hemos recibido el Espíritu Santo, puede desatarse la acción del Espíritu de una manera poco más o menos limitada, dependiendo de cuánto le permitamos esa acción al Espíritu Santo. Entonces mi pregunta es, ¿qué limita entonces la acción del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo mismo, la voluntad de Dios o nosotros? Es que Jesús era perfecto, nosotros no. Somos nosotros entonces quienes limitamos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. No es que la voluntad de Dios que el Espíritu Santo haga eso conmigo y no haga, sí, es porque Dios me envió a esto y estoy muy tranquilo. No. Tú quieres experimentar al Espíritu Santo sin límites, pídelo, vívelo, búscalo. No sabes cómo buscarlo, entonces dile, Señor, no sé, pero lo quiero experimentar. Y es una oración genuina, es una oración sencilla y lo vas a experimentar. Es que está escrito. Él lo experimentaba sin límites y como lo experimentaba sin límites, tocaba a un enfermo y el enfermo se sanaba. Porque estaba sin límites en él, entonces la acción de Dios, que es benéfica para el hombre, que quiere que prosperar en todas las cosas, que quiere que prosperemos en todas las cosas, que quiere sanar, en él no encontraba límite alguno. Y como no encontraba ese límite, fluía el poder de Dios a través del Señor. Y esa es su herencia para los hijos. Entonces, podríamos ordenar una charla de cómo limitamos la acción del Espíritu Santo, ¿no? Valdría la pena. ¿De cuándo la va a dar? Estoy haciendo cuñas. Mañana a las 3 de la mañana. Pero vale la pena. Miren esto tan precioso. El Padre ama al Hijo, el Padre ama al Hijo y ha puesto en su mano todas las cosas. Todas las cosas. Escucha esto bien. Todas las cosas. Podemos hablar con Cristo de todas las cosas. Todo es todo. Lo malo, lo impúdico, lo puro, lo impuro, lo que hayamos hecho, lo que estemos haciendo, lo que pensemos hacer. Todas las cosas. Porque todas las cosas fueron puestas ante Él y todas las cosas las va a comprender. Es que no, yo no hablo esto con Dios o yo me lo reservo. Háblalo con Dios. Exprésalo al Señor. Porque todas las cosas fueron puestas a Él. Fueron sometidas a Él. El que cree en el Hijo, o sea, tú y yo, tiene la vida eterna. La vida eterna se refiere al cielo. Se refiere al paraíso. El que rehúsa creer en el Hijo no verá el paraíso, sino que está sobre él la ira de Dios. Recuerden, ira de Dios, ¿qué significa? Incompatibilidad de naturaleza de Dios con mi naturaleza. Entonces mi naturaleza va a estar apartada de la naturaleza de Dios porque yo no quiero entrar. Él me hizo la invitación, Él dejó una puerta y yo digo, no, esta puerta no me gusta y a mí me gusta es esta, entonces voy a quedar en enemistad con Dios.
La enemistad o la ira de Dios es diferencia de naturalezas, me gusta recalcarlo, porque ha sido muy mal interpretada esta palabra ira de Dios como que, si usted no cree en Jesús, entonces voy a estar bravo con usted. Eso no es lo que está diciendo. Ira en el contexto rabínico, en el contexto es, mi naturaleza va a ser incompatible con la tuya, y yo te amo, te quiero estar al lado tuyo, pero no puedes. No puedes, es como un hijo enfermo, leproso, contaminado, o tú eres una mamá muy buena, muy aseada, muy de la casa, muy de buenos principios y costumbres, y tu hijo te dice, voy a hacer hoy una rumba, voy a llevar un montón de viciosos a la casa, mamá, vamos a hacer esto, y ni te imaginas lo que vamos a hacer, ¿qué va a hacer la mamá? Esta casa es incompatible con tu forma de ser, eso es ira, eso es lo que ocurre con Dios y nosotros. Entonces él dice, pero si recibes a mi hijo, vas a nacer del Espíritu y él va a hacer que tu naturaleza sea compatible con la de tu nueva habitación, el de tu nuevo hábitat. Eso es la salvación. Es un cambio de naturaleza real, no es un cambio de comportamiento. La naturaleza genera un comportamiento natural. Es una consecuencia, tu comportamiento es una consecuencia de tu nueva naturaleza adquirida. No es un acto de voluntad, es simplemente que tú vas adquiriendo una nueva naturaleza y vas hablando. Cuando yo era niño, hablaba como niño y hablaba con una vocecita de niño. Cuando empecé a tener 12 años, empezaban a salir los famosos gallitos que te salen y que de pronto uno está hablando y hace así. Y entonces era muy chistoso porque cuando estábamos en el colegio, un colegio de varones, ¿cierto, Sosa? Uno era gozándose, el que estaba más desarrolladito, que me estaba haciendo una exposición y de pronto salía así y todos se reían. Y después, si uno se reía mucho de ese, pues le pasaba el triple a uno. Porque yo era de los que me reía mucho con eso y uno lo molestaba como el gallo Claudio, no sé si ustedes lo hacían. Y entonces y hablaba como niño, pero conforme a la edad que vas adquiriendo, la naturaleza y los cambios hormonales van haciendo que la voz vaya adquiriendo un grosor, unos decibeles, una coloratura muy diferente a la que tenía anteriormente. De igual manera, nuestro nuevo nacimiento hace que en nosotros vamos adquiriendo una naturaleza que no nos proponemos, eso va siendo casi que mecánico, automático, y se van dando esas obras. Sí, que nos tenemos que proponer cosas, que tenemos que orar, que tenemos que doblegar la voluntad, siempre lo vamos a tener que hacer, pero el Espíritu Santo también está ahí actuando, siempre, no menospreciemos esto. A las 9 terminamos, ¿cierto? Ok, vamos bien. Bueno, entonces déjenme terminar con el versículo 36 y ya para concluir. No, ahí estamos, bien, cerramos acá. Quedamos en verso 31. Bien, vamos entonces vamos a terminar con una oración, vamos a pedirle a Dios que, ya lo pedimos como en la primera charla, pero que abran nuestros corazones para comprender la revelación. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero ser un simpatizante de Jesús. Y yo no sé ustedes, pero yo, Pablo Velázquez, quiero experimentar el Espíritu sin límites. Yo no quiero ver una persona con necesidad y no saber que el Espíritu Santo puede hacer algo a través de mí. Porque no lo creo, porque me siento inseguro. Es que ¿quién dijo que el Espíritu Santo te necesita para hacer el milagro? El Espíritu Santo necesita tu fe, porque Él es el que lo hace. Solo necesita tu disposición. Búscalo para que estés sin límites. ¿Se imaginan todo un grupo de personas llenas del Espíritu Santo cómo impactarían el mundo? Dejando fluir el Espíritu Santo sin límites. Estos superintelectuales, humanistas, que son muy bonitos, muy versados, que hablan y se jactan, pero que no desconocen la acción sobrenatural de Dios. Primero van a creer que estamos locos. Después se van a acercar como Nicodemo para que no los vean y como para dar mucho de qué hablar. Y después, si la gracia los toca, se convencerán y harán mucho bien. Qué bueno sería una iglesia llena sin límites al Espíritu Santo. Qué rico sería, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y yo creo que Dios lo está haciendo en este tiempo sobre todo. Se viene un despertar de la iglesia como nunca antes, porque los retos que tenemos para todo lo que se está moviendo alrededor es muy tremendo. Padre, gracias. Nosotros no queremos simpatizar contigo, nosotros queremos
intimidad contigo, Señor. Padre, que tu Espíritu esté sin límites en nosotros, Señor. Padre, yo hablo hoy a todas las cosas que limitan la acción de tu Espíritu. Pecado, incredulidad, falta de revelación, heridas del pasado, del corazón, menosprecio propio, creer que tú puedes hacer algo con otro menos conmigo. Todas esas mentiras, Señor. Que la mentira, que es el principal obstáculo a la acción de tu Espíritu, no nos limite, Señor. Si el problema es de voluntad, de malos hábitos, Señor, ven Espíritu Santo como bastón del alma para llevarnos a que tu Espíritu pueda fluir en la iglesia como otrora, como antes, como en el principio, y tu reino se extienda y podamos decir, es que lo que recibimos es de arriba, no es nuestro y lo tenemos que dar. No cosas humanas, sí, misiones caritativas, ayudar al mendigo, ayudar al que está en la cárcel, todo eso es maravilloso porque eso es amor. Pero que sobre todo una iglesia que ame pero que transmita tu espíritu, porque lo que es carne, carne es. Y al que se le alimenta una vez, mañana tendrá hambre. Y el que se libra del pecado, mañana tendrá que luchar contra otro pecado. Pero el que se alimenta del Espíritu tendrá provisión para vida eterna. Y ayúdanos a hacer una iglesia que transmita ese poder para la vida eterna. En el nombre precioso de Jesús, esto para todos. Amén. Amén, muchas gracias. Pablo, ¿ya podemos preguntar? Claro que sí, siempre. Yo cerré. Ah, no. Iba a cerrar el computador. Pero era para quitar el gesto, es que tiene el gesto muy marcado. Muy. Entonces,